Muy buenos días con todos los presentes, soy el ingeniero Jesús Miranda y continuaremos con la resolución de la tarea de física que les había mostrado la clase pasada. Vamos recién por el ejercicio 2, aquí tenemos el ejercicio 2, dice, el bloque A de la figura tiene 100 kilogramos, el coeficiente estático de roce entre el bloque y la superficie sobre la cual reposa es 0.30, ese es el coeficiente de fricción. El peso W tiene 20 kilogramos, sería el peso que está aquí. El sistema está en equilibrio, calcule la fuerza de rozamiento ejercida sobre el bloque A y la tensión en cada cable. Ya, por suerte nos dan la solución, entonces vamos a recortar el ejercicio. Lo vamos a plantear acá en la diapositiva. Ya, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para resolver este problema? Entonces, aquí la situación está en que nosotros tenemos que empezar primero a hacer el análisis desde el peso W. Ese peso de aquí es el que va a mandar en la situación. Ya, primero saquemos los datos. El bloque A tiene de la figura tiene 100 kilogramos. Entonces este bloque que está aquí tiene 100 kilogramos. El bloque W tiene 20 kilogramos. Este tiene 20 kilogramos. Y el coeficiente de fricción es igual a 0.30. Si nosotros hacemos este análisis, por ejemplo en el bloque A, porque queremos sacar la fuerza de rozamiento, sabremos que para acá tira una tensión T, vamos a llamarle tensión T1, y para acá debería ir la fuerza de rozamiento. Bueno, hagámosla un poco más recta. Para acá debería venir la fuerza de rozamiento que se opone al movimiento. Ya, entonces tendríamos tensión y fuerza de rozamiento. Pero esta tensión T depende del equilibrio que se tenga acá entre esas otras dos tensiones. Pongamos un punto, digamos que este es el punto A. Entonces la sumatoria de fuerzas en X igual a 0 para la masa A sería igual, tomando como referencia positivo hacia este lado, tensión T1 menos la fuerza de rozamiento igual a 0, porque todo el sistema está en equilibrio. Tensión T1 va a ser igual a la fuerza de rozamiento. Entonces, para poder encontrar la fuerza de rozamiento que me están pidiendo, yo necesito encontrar la tensión T1. Entonces empiezo a hacer el análisis acá, en la otra parte del problema. Acá tendré una tensión T2, que va a ser la tensión que se efectúa por este cuerpo. Acá tendré el peso del cuerpo de 20 kilogramos y acá tendré una tensión T3. Esta tensión T3 tendré que descomponerla en sus componentes. Vamos a ponerle T3 en Y y acá T3 en X. Obviamente como el peso, o sea, todo tira hacia acá, pero la tensión tira en sentido contrario. Ya ser como ubico así. Bueno, la cámara lo voy a dibujar acá. Como el cuerpo pesa en este sentido, ¿no? El peso viene hacia abajo. Tienes una cuerda que lo tiembla aquí. Esta otra cuerda va a templar hacia arriba. Ese concepto de tensión es importante saber que la tensión tiembla en sentido contrario, ¿no? Entonces la tensión viene hacia arriba. Entonces su componente en Y vendría hacia arriba y su componente en X hacia el lado derecho. Ya, eso es importante saber. Entonces, si nosotros armamos un triángulo, y aquí están los 45 grados que nos muestra el ejercicio, entonces aquí tendríamos la tensión T3, acá tendríamos la tensión T3 en Y y acá la tensión T3 en X. Nosotros podríamos establecer ecuaciones para poder determinar esas componentes. Por ejemplo, si sacamos el seno de 45, es igual al cateto opuesto, que sería la tensión 3 en Y sobre la hipotenusa, que es la tensión 3, nosotros podemos decir que la tensión 3 en Y vendría a ser igual a la tensión 3 por el seno de 45 grados. Esa va a ser nuestra primera ecuación. La tensión 3 en Y vendría a ser igual a la tensión 3 por el seno de 45. Ahora, si sacamos el coseno de los 45 grados, el coseno es igual al cateto adyacente, que vendría a ser el T3X, sobre la hipotenusa, que es T3. Entonces podemos decir que T3 en X vendría a ser igual a T3 por el coseno de 45 grados. Ya, entonces esas dos ecuaciones son las que nos van a ayudar a determinar las componentes de esa tensión. Ya, entonces procedo a borrar, ya no necesito esto. Y vamos a establecer a través de las ecuaciones de equilibrio
las igualdades que necesito para poder resolver el problema. Primero, con el cuerpo de 20 kilogramos. Si aquí tengo el cuerpo de 20 kilogramos, ya tiene un peso W2 y una tensión que lo tira hacia arriba, que es T2. Si hago sumatoria de fuerzas en Y, solo en Y porque en X no actúa ninguna fuerza para ese cuerpo, tomando positivo los de arriba sería T2 menos W2 igual a 0. O sea, la tensión T2 es igual al peso del cuerpo. El peso es igual a masa por gravedad. La masa en este caso son 20 kilogramos y la gravedad la vamos a tomar. Aquí nos dicen si tomarla como 10 o 9.8. La vamos a tomar como 9.8. Entonces la tensión T2 vendría a ser igual a 20 por 9.8. ¿Cuánto nos da eso? Nos da 196 newton. Ya, entonces esta vendría a ser la tensión T2. Entonces ahora lo que hago es un diagrama de cuerpo libre, pero para este punto, el punto A, que está aquí en medio. Yo hago un diagrama de cuerpo libre y yo tendré esto y esto. Y acá está el cuerpo de 20 kilogramos. Yo tendré la tensión T2 que tira hacia arriba, la tensión T3 que tira hacia acá, y la tensión T1 que tira hacia acá. Ya, entonces saber identificar en qué dirección deben ir las tensiones es importante, ¿no? Las tensiones tiran hacia el sentido contrario del peso. Por ejemplo, si el peso del cuerpo viene hacia acá, entonces la tensión tira hacia arriba. Si el peso del cuerpo acá se resiste por la fuerza de rozamiento, entonces la tensión tira hacia este lado. Y si estos dos cuerpos, tanto este como el de acá, ejercen peso hacia acá, entonces la tensión T3 por eso apunta hacia arriba. Eso es algo importante que tienen que aprender a visualizar. Entonces, yo ya sé que este T3 viene hacia acá y hacia acá su componente T3 en Y y su componente T3 en X. Entonces yo lo primero que hago es sumatoria de fuerzas, por ejemplo, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Tomando positivo las que van arriba, sería T3 en Y menos, en este caso, el peso o la tensión T2. Ya, un momento. Ya, aquí debo hacer una aclaración. Cuando nosotros hacemos el análisis respecto al punto A que está aquí, solo respecto al punto, digamos que nos olvidamos de este peso, nos olvidamos de los pesos y nos enfocamos solo en el punto que está ahí, con las cuerdas. Entonces esta tensión de aquí, que habíamos dicho que era la tensión T2, vendría hacia abajo, y la tensión T1 vendría hacia el otro lado. ¿Por qué? Bueno, esta es la parte que es como que complicada de entender. La dirección de las tensiones también depende de la óptica en el que veamos. Si nosotros lo estamos viendo desde el punto que está aquí en el medio, es obvio que la fuerza vendría hacia abajo, en el caso de T2, porque representa, en este caso, el peso de ese bloque. Y en el caso de T1 vendría hacia allá, porque representa la fuerza de fricción que hace que presenta el bloque A. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la óptica del punto de referencia, también se posiciona la dirección de la tensión. En este caso, la tensión T2 viene hacia abajo, si hacemos el análisis de cuerpo libre respecto al punto A. Yo sé que cuando hicimos el análisis solamente del bloque, la tensión T2, acá está, la tensión T2 iba hacia arriba, pero es que ahí la estábamos haciendo en función del bloque, o sea, tomando como referencia el bloque de 20 kilogramos. ¿Por qué? Porque el peso del bloque manda hacia abajo, pero la cuerda se tensiona y los tira hacia arriba. Pero si ya tú lo analizas desde este punto de acá, ya la tensión viene desde este punto, viene hacia abajo, porque ya esa tensión representa todo el peso del bloque hacia abajo. Y lo mismo pasa con la tensión T1.
Si lo analizas desde este punto, ya representa toda la fuerza que se opone al movimiento del bloque A. En cambio, si tú solo analizas el bloque A, tú vas a tener la fuerza de rozamiento y la tensión T1 que tira del bloque. Entonces esa parte es complicado, pero es importante entender. Ya, entonces ahora sí, cuando yo hago la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 para este punto, el punto A, yo tendría la fuerza de la tensión 3 en Y que va hacia arriba y la tensión T2 que va hacia abajo, y eso es igual a 0. De ahí ya no tengo más fuerzas que trabajen en Y. La tensión T3 que está inclinada no la considero porque ya estoy usando sus componentes, o sea, siempre uso sus componentes y para eso fue que la descompuse, ¿sí? Entonces tendría que la tensión T3 en Y es igual a la tensión T2. Como la tensión T2 ya la obtuve, me dio 196 newton, tendría 196 newton. Entonces tengo T3 en Y. Como ya tengo T3 en Y, me acuerdo de esta ecuación que hice acá, donde yo puse T3 en Y es igual a T3 por el seno de 45. Entonces T3 en Y me dio 196, igual a T3 por el seno de 45. Ese seno de 45 lo mando a dividir al otro lado. Y de esa forma podría obtener la tensión T3. El módulo de la tensión T3 sería 196 dividido por el seno de 45. Me da 277. Entonces la tensión T3 es igual a 277.18 newton. Entonces, como ya tengo la tensión T3, puedo obtener la tensión T3X, porque depende de T3. Voy a poner esos datos por acá. La tensión T3 me dio 277.18 newton. Ahora quiero encontrar la tensión T3 en X, que es igual a la tensión T3 por el coseno de 45. La tensión T3 es 277.18 por el coseno de 45. Entonces ingreso eso a la calculadora. Me da 195.99, pongámosle 196 newton. Entonces ya tengo T3 en X. Entonces, ¿para qué me sirve a mí encontrar T3 en X? Me sirve para lo siguiente. A lo que hice hace un momento fue la sumatoria de fuerzas en Y. Ahora voy a hacer la sumatoria de fuerzas en X. Ya antes de continuar, también voy a poner acá como dato, T3 en Y me dio 196 newton, que fue lo que obtuve acá. Entonces, voy a borrar y ahora voy a hacer la sumatoria de fuerzas en X. Entonces ahora, aquí mismo, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Las fuerzas que actúan en X son T3 en X menos T1, que es la de acá, está tirando en sentido contrario, y nada más. No está actuando ninguna otra fuerza, entonces ahí eso me da igual a 0. Como T3 en X ya la encontré, que me dio 196 newton, menos T1 igual a 0, mando el T1 al otro lado a sumar, y tendría que la tensión T1 es igual a 196 newton, que es la tensión que está aquí. Entonces, como acá tengo que la tensión T1, lo que encontré al principio, que la tensión T1 es igual a la fuerza de rozamiento, entonces como la tensión T1 es 196 newton, entonces 196 newton es igual a la fuerza de rozamiento, porque la fuerza de rozamiento es igual a 196 newton. Y esa es justamente la respuesta que me dice que me da el problema, ¿no? Entonces estamos bien. Entonces, aparte de encontrar la fuerza de rozamiento, también la tensión de cada cable. Encontramos la tensión de cada cable. Sería T1, si lo encontramos, T2, si lo encontramos, y T3, si lo encontramos. Ya entonces ya está resuelto el problema. Espero haberme explicado correctamente, ¿sí? Espero que se haya entendido. Vamos al solo problema por problema, ¿no? Ya. Como siempre digo, si este video te ha servido y está en tus posibilidades de hacerlo, puedes hacer una colaboración dando clic aquí donde dice gracias o el enlace que daré en la descripción del video. Y si
deseas identificarte más con el canal y nuestra visión, puedes adquirir una camisa con el logotipo del canal. Gracias por tu atención y esfuérzate mucho, sigue estudiando y nunca te rindas. Nos vemos.